Hoy 27 de febrero celebramos a San Gabriel de la Dolorosa, año 1862, el bailarín que llegó a la santidad. Nació en Asís, Italia, en 1838. Su nombre en el mundo era Francisco Possenti. Era el 10º entre 3 hermanos. Su padre trabajaba como juez de la ciudad. A los 4 años quedó huérfano de madre. El papá, que era un excelente católico, se preocupó por darle una educación esmerada, mediante la cual logró ir dominando su carácter fuerte, que era muy penoso a estallar en arranques de ira y de mal genio. Tuvo la suerte de educarse con 2 comunidades de excelentes educadores, los hermanos cristianos y los padres jesuitas, y las enseñanzas recibidas en el colegio le ayudaron mucho para resistir los ataques de sus pasiones y de la mundanidad. Bailarín enamoradizo. El joven era sumamente esmerado en vestirse a la última moda, y sus facciones elegantes y su fino trato, a la vez que su rebosante alegría y la gran agilidad para bailar, lo hacían el preferido de las muchachas en las fiestas. Su lectura favorita eran las novelas, pero le sucedía, como en otro tiempo a San Ignacio, que al leer las novelas, en el momento sentía emoción y agrado, pero después le quedaba en el alma una profunda tristeza y un mortal hastío y abatimiento. Sus amigos lo llamaban el enamoradizo, pero los amores mundanos eran como un puñal forrado con miel, dulces por fuera y dolorosos en el alma. Amargos recuerdos. En una de las 40 cartas que de él se conservan, le escribe a un antiguo amigo, cuando ya se ha entrado de religioso: mi buen colega, si quieres mantener tu alma libre de pecado y sin la esclavitud de las pasiones y de las malas costumbres, tienes que huir siempre de la lectura de novelas y el asistir a teatros donde se dan representaciones mundanas. Mucho cuidado con las reuniones donde hay licor y con las fiestas donde hay sensualidad, y huye siempre de toda lectura que pueda hacer daño a tu alma. Yo creo que si hubiera permanecido en el mundo, no habría conseguido la salvación de mi alma. Dirás que me divertí bastante, pues de ello no queda sino amargura, remordimiento, temor y hastío. Perdóname si te di algún mal ejemplo, y pídele a Dios que me perdone también a mí. Primer llamado. Al terminar su bachillerato y cuando ya iba a empezar sus estudios universitarios, Dios lo llamó a la conversión por medio de una grave enfermedad. Lleno de susto, prometió que si se curaba de aquel mal, se iría de religioso. Pero apenas estuvo bien de salud, olvidó su promesa y siguió gozando del mundo. Segundo aviso. Un año después se enferma mucho más gravemente. Una laringitis que trata de ahogarlo y que casi lo lleva al sepulcro. Lleno de fe, invoca la intercesión de un santo jesuita martirizado en las misiones y promete irse de religioso. Y al colocarse una reliquia de aquel mártir en el pecho, se queda dormido y cuando despierta está curado milagrosamente. Pero apenas se repone de su enfermedad, empieza otra vez el atractivo de las fiestas y de los enamoramientos y olvida su promesa. Es verdad que pide ser admitido como jesuita y es aceptado, pero él cree que para su vida de hombre tan mundana, lo que está necesitando es una comunidad más rigurosa, y deja para más tarde el entrar a alguna congregación de religiosos. Tercer llamado. Estalla la peste del cólera en Italia. Miles y miles de personas van muriendo día por día, y el día menos pensado muere la hermana que él más quiere. Considera que esto es un llamado muy serio de Dios para que se vaya de religioso. Habla con su padre, pero este le parece que un joven amigo de fiestas mundanas se va a aburrir demasiado en un convento y que la vocación no le va a durar quizá ni siquiera unos meses. Cuarto llamado. Pero un día asiste a una procesión con la imagen de la Virgen Santísima. Nuestro joven le ha tenido siempre una gran devoción a la Madre de Dios, y probablemente esta devoción
fue la que logró librarlo de las trampas del mundo. Y en plena procesión levanta sus ojos hacia la imagen de la Virgen y ve que ella lo mira fijamente con una mirada que jamás había sentido en su vida. Ante esto, ya no puede resistir más. Se va dando su padre a rogarle que lo deje ir de religioso. El buen hombre le pide al parecer al confesor de su hijo, y recibida la aprobación de este santo sacerdote, le concede el permiso de entrar en una comunidad bien rígida y rigurosa, los Padres Pasionistas. Cambio de nombre y de vida. Al entrar de religioso se cambia de nombre y en adelante se llamará Gabriel de la Dolorosa. Gabriel, que significa el que lleva el mensaje de Dios, y de la Dolorosa, porque su devoción mariana más querida consiste en recordar los 7 dolores o penas que sufrió la Virgen María. Desde entonces será un hombre totalmente transformado. Cambio muy brusco. Gabriel había gozado siempre de muchas comodidades en la vida y le había dado gusto a sus sentidos, y ahora entra a una comunidad donde se ayuna y donde la alimentación es tosca y nada variada. Los primeros meses sufre un verdadero martirio con este cambio tan brusco, pero nadie le oye jamás una queja, ni lo ve triste o disgustado. Religioso de tiempo completo. Gabriel lo que hacía, lo hacía con toda el alma. En el mundo se había dedicado con todas sus fuerzas a las fiestas mundanas, pero ahora, entrado de religioso, se dedicó con todas las fuerzas de su personalidad a cumplir exactamente los reglamentos de la comunidad. Los religiosos se quedaban admirados de su gran amabilidad, de la exactitud total con la que cumplía todo lo que se le mandaba, y del fervor impresionante con el que cumplía sus prácticas de piedad. Su vida religiosa fue breve, apenas unos 6 años, pero en él se cumple lo que dice el libro de Sirácida. Terminó sus días en breve tiempo, pero ganó tanto premio como si hubiera vivido muchos años. Su naturaleza protestaba porque la vida religiosa era austera y rígida, pero nadie se daba cuenta en lo exterior de las repugnancias casi invencibles que su cuerpo sentía ante las austeridades y penitencias. Su director espiritual sí lo sabía muy bien. Un consejo que le impresionó mucho. Al empezar los estudios en el seminario mayor para prepararse al sacerdocio, leyó unas palabras que le sirvieron como lema para todos sus estudios, y fueron escritas por un sabio de su comunidad, San Vicente María Estrambi. Son las siguientes: los que se preparan para ser predicadores o catequistas, piensen mientras estudian que una inmensa cantidad de pobres pecadores le suplican diciendo: por favor, prepárese bien para que logre llevarnos a nosotros a la eternidad de la salvación. Este consejo tan provechoso lo incitó a dedicarse a los estudios religiosos con todo el entusiasmo de su espíritu. El calvario de la enfermedad. Cuando ya Gabriel estaba bastante cerca de llegar al sacerdocio, le llegó la terrible enfermedad de la tuberculosis. Tiene que recluirse en la enfermería, y allí acepta con toda alegría y gran paciencia lo que Dios ha permitido que le suceda. De vómito de sangre en vómito de sangre, de ahogo en ahogo, vive todo un año repitiendo de vez en cuando lo que Jesús decía en el huerto de los olivos: Padre, si no es posible que pase de mí este cáliz de amargura, que se cumpla en mí tu santa voluntad. 2 cosas que lo llenaban de valor. La comunidad de los pasionistas tienen como principal devoción el meditar en la Santísima Pasión de Jesús, y al pensar y repensar en lo que Cristo sufrió en la agonía del huerto, en la flagelación, en la coronación de espinas, en la subida al Calvario con la cruz a cuestas, y en las horas de mortal agonía que el Señor padeció en la cruz, sentía Gabriel tan grande aprecio por los sufrimientos que nos vuelven muy semejantes a Jesucristo sufriente, que lo soportaba todo con un valor y una tranquilidad impresionantes.
Pero había otra gran ayuda que lo llenaba de valor y esperanza, y era su fervorosa devoción a la Madre de Dios. Su libro mariano preferido era Las Glorias de María, escrito por San Alfonso María de Ligorio. Un libro que consuela mucho a los pecadores y débiles, y que, aunque lo leamos 10 veces, todas las veces nos parece nuevo e impresionante. La devoción a la Santísima Virgen llevó a Gabriel a grados altísimos de santidad. Otros detalles. A un religioso le aconsejaba: no hay que fijar la mirada en rostros hermosos, porque esto enciende mucho las pasiones. A otro le decía: lo que más ayuda a vivir con el alma en paz es el pensar en la presencia de Dios, el recordar que los ojos de Dios siempre me están mirando y sus oídos me están oyendo a toda hora, y que el Señor pagará todo lo que se hace por él, aunque sea regalar a otro un vaso de agua. El 27 de febrero de 1862, después de recibir los santos sacramentos y haber pedido perdón a todos por cualquier mal ejemplo que le hubiera podido dar, cruzó sus manos sobre el pecho y quedó como si estuviera plácidamente dormido. Su alma había volado a la eternidad a recibir de Dios el premio de sus buenas obras y de sus sacrificios. Apenas iba a cumplir los 25 años. Poco después, empezaron a conseguirse milagros por su intercesión, y en 1926 el Sumo Pontífice lo declaró santo y lo nombró patrono de los jóvenes laicos que se dedican al apostolado. San Gabriel de la Dolorosa. Pídele a la Santísima Virgen por tantos jóvenes tan llenos de vitalidad y de entusiasmo, para que encaucen las enormes fuerzas de su alma, no a dejarlas perderse en goces mundanos, sino a ganarse un gran premio en el cielo, dedicándose a salvar su propia alma y la de muchos más. San Gabriel de la Dolorosa, ruega por nosotros.